Utilizando algunos ejemplos de las ciudades más grandes y más pobladas de la Tierra, vamos a seguir explorando esa vía crítica que iniciamos ya en los primeros episodios de este humilde podcast, el caso contra las grandes ciudades. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las grandes ciudades? Muchas cosas, y casi todo el mundo las pasa por alto. La historia urbana mundial demuestra que muchas megaciudades surgieron y crecieron en estrecha relación con la concentración de poder estatal. Capitales imperiales, sedes de gobierno o ciudades con estatus administrativo especial suelen atraer inversiones, población, talento e infraestructura. La acumulación de instituciones políticas, de privilegios fiscales y de obras públicas estratégicas como el ferrocarril, puertos, bancos centrales, ministerios, etc., en ciertos lugares ha generado polos de atracción económica, social y territorial. A continuación examinamos dos casos paradigmáticos: Chongqing, por su enorme extensión en China, y Tokio, por su población y centralidad imperial. Y analizamos cómo reflejan un patrón común que se repite en otras megaciudades globales. También comparamos su experiencia, la experiencia de estas grandes ciudades como Nueva York, Ciudad de México, El Cairo, Sao Paulo o Lagos, donde el poder político-administrativo ha sido un motor principal de su expansión urbana. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 38ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Bien, vamos a hablar de megaciudades y concentración de poder estatal y de la relación que hay entre ambas. En concreto, Chongqing, Tokio y de los paralelos globales que tienen estas ciudades alrededor del mundo, ¿no? Chongqing, la megaciudad más extensa y el impulso del poder central en China. Vamos a mencionar un poco este sitio que es bastante desconocido para todos nosotros. Yo también me incluyo hasta que no realizo una pequeña investigación sobre ello. Tampoco es que fuese yo un experto en este sitio. Es un sitio que no se conoce especialmente en Occidente. Se habla mucho de Shanghái, se habla mucho de otras ciudades densamente pobladas en el ámbito asiático, sobre todo esto que hemos hablado ya en algún caso aquí, de lo que está ocurriendo en la India, donde decenas de megaciudades están en un proceso de agigantamiento. En el caso de China, este Chongqing no es un caso del que se suele hablar mucho. Vamos a hablar un poquito de él porque es muy interesante. Chongqing, en el suroeste de China, ha experimentado un rápido crecimiento urbano gracias a su designación como municipio central. Chongqing es considerada la ciudad más grande del mundo por extensión territorial, con unos 82.000 kilómetros cuadrados, que es un área comparable a la de Austria. En su jurisdicción hay eso, más o menos 82.000 kilómetros cuadrados. Esta inmensa municipalidad incluye tanto la zona urbana principal, que son unos 8,5 millones de habitantes en la ciudad central, como una serie de distritos urbanos secundarios y otras vastas zonas ya más rurales. En total, Chongqing alberga cerca de 30 millones de habitantes. Recordemos que España en total, incluyendo bebés, ancianos, inmigrantes, trabajadores, incluyendo a todo el mundo, son creo que ahora mismo 47, 48 millones de habitantes. Bueno, solo esta zona, esta área urbana de Chongqing, tiene 30 millones de habitantes, lo que la coloca como municipio en el más poblado de China. Sin embargo, gran parte de esa población vive dispersa fuera de lo que es el núcleo metropolitano en sí, por lo que Chongqing no es una aglomeración humana, no es la aglomeración urbana más densa del país necesariamente, aunque sí la mayor ciudad propia, por criterios, digamos, administrativos, ¿no? Por cómo se califican ahí estos sitios. Este estatus especial se consolidó el 14 de marzo del 97, cuando el gobierno chino separó Chongqing de la provincia de Sichuan y la elevó al rango de municipio bajo control directo central, con un objetivo explícito de potenciar el desarrollo del centro-oeste de China. Ahora ya veremos por qué. La creación de este municipio autónomo buscó, además, facilitar la administración de megaproyectos estratégicos como la presa de las Tres Gargantas. Habréis escuchado hablar de esto, habréis escuchado hablar de cómo este tipo de proyectos que llevan a cabo el Estado chino, en este caso, desplazó en algunos momentos a millones de personas para proceder a inundaciones de los sitios donde ellos vivían, etc. Entonces, bueno, eso, megaproyectos como la presa de las Tres Gargantas sobre el río Yangtze, ya que Chongqing sería la ciudad clave para manejar todo ese petate y sería el sitio ideal para reubicar a todas esas poblaciones y aprovechar pues esa nueva vía fluvial y de comercio o de transporte de materiales, etcétera, ¿no? Claro, el respaldo del poder central chino fue crucial para el despegue y el despliegue económico de Chongqing. Aquí estamos viendo cómo surge a partir de una serie de decisiones políticas, ¿no? Al convertirse en una de las 4 ciudades de rango provincial directamente subordinadas a Beijing, Chongqing obtiene acceso preferencial a inversiones estatales,
no olvidemos que el Estado chino es la mayor empresa, lógicamente, de China, como toda mafia, que se comporta de manera empresarial. Los estados también lo hacen, se comportan de manera empresarial con sus inversiones, miran a ver en qué pueden gastar más, en qué gastar menos, de qué manera pueden recaudar más, etcétera. Pues ya digo, en este caso, obteniendo una serie de privilegios, tienen un acceso preferencial a inversiones de carácter estatal, a proyectos piloto, mayores presupuestos locales, etcétera. La ciudad, que como dije antes está catalogada como una de las ciudades centrales nacionales en China, se formó en un nodo industrial y de transporte de la cuenca alta del río Yangtze. Hay infraestructuras estatales recientes que se han amplificado y que han amplificado al mismo tiempo este crecimiento que tiene esta ciudad. Por ejemplo, la construcción de la presa de las Tres Gargantas, que ya hemos mencionado, permitió que haya buques oceánicos que naveguen tierra adentro hasta el puerto de Chongqing, integrando así a la propia ciudad en rutas comerciales globales con barcos de gran calado, ¿no? Estas mejoras en la conectividad y la energía eléctrica que se llevaron a cabo en este emplazamiento favorecen la llegada de muchas industrias, la inversión extranjera, etcétera. Todo esto son cosas que siempre las tomamos como cosas positivas, porque suena bien, industria, crecimiento, etcétera. El problema, que no es que sea el crecimiento, ni la tecnología, ni que haya barcos, ni nada. El problema es la artificialidad y el componente no orgánico del crecimiento, del crecimiento que se lleva a cabo aquí. La gente dice, ¡ay, qué maravilla en China, cómo crecen de esta manera y tal! Se hace de manera artificial, teledirigida, centralista, y eso genera una serie de fallos y de distorsiones que tienen efectos muy perjudiciales en la gente que trabaja, en la gente que vive en los sitios, en la gente que se tiene que desplazar, que pierde sus casas, que pasa a vivir en otro sitio, que bla, 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 bla. Sabemos por experiencia que la mayor parte de los casos, cuando las cosas se dirigen de manera central y de manera, digamos, arrogante por los gobiernos centrales, las cosas tienden a fallar y generan, digamos, dolor donde en principio no debiese haberlo. No quiere decir que en ausencia de esa corrección estatal todo fuese a ser perfecto, pero en todo caso aquí digamos que hay un culpable claro al que se puede señalar por una serie de distorsiones que el problema que tienen es que alcanzan tamaños pantagruélicos, ¿no? Históricamente, Chongqing ya había demostrado una cierta importancia estratégica en esta zona al servir de una especie de capital provisional durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre el 37 y el 45, cuando el gobierno, digamos, nacionalista se refugió allí. Y aquella experiencia confirmó que concentrar funciones de gobierno en sitios como como en Chongqing, que entonces estaba al menos un poco más lejos del frente de guerra, podía impulsar su crecimiento. El meter a gobierno allí, el meter oficinas allí, etcétera, fomenta el crecimiento, ¿no? Esto lo entendemos. No hay nada más que mirar a Madrid. ¿Cuál es el origen de Madrid y la razón por la que Madrid es tan grande y tiene tanta gente? Gira en torno al emplazamiento administrativo de determinados edificios allí, de determinadas instituciones, políticos, gente que trabaja para los políticos, gente que limpia para los que trabajan para los políticos, etcétera. Ya me entendéis, ¿no? En pocos años, esta ciudad pasó de unos 200.000 habitantes a más de 1 millón gracias a ese influjo burocrático, influjo militar también, los militares, y recursos de la, digamos, capitalidad de la guerra. En resumen, Chongqing ejemplifica cómo una suerte de amparo administrativo de carácter central, ya sea por razones que ellos aleguen de desarrollo regional, necesidades estratégicas, etcétera, puede convertir a una urbe como esta en un polo demográfico y económico gigante. Tras el 97, el estatus de municipio autónomo ha seguido atrayendo todavía más empresas estatales, contando con privilegios de todo tipo, privilegios fiscales, planes nacionales específicos, infraestructuras, etcétera, consolidándola como una especie como dirían los economistas a los que les gustan estas cosas, como un motor económico del oeste chino, ¿no? Bueno, ya vemos que las cosas no son pura coincidencia, que no es que lleguen allí y este sitio se haga así de grande porque sí, sino que hay un origen, digamos, estatal e injusto, ¿no? También podríamos decir, en cierto modo. Bien, vamos a hablar ahora un poco de Tokio, pero antes voy a hacer un pequeño inciso. Un traguito de café, perdonad. Bueno, cada vez que toco temas, en general, como este, me llegan bastantes preguntas a los DMs, ¿no? Y conforme me va siguiendo más gente, pues en Spotify, en YouTube, y en Instagram y tal. Bien, tal, pues buen análisis, o me interesó, oye, me cambió la forma de ver esto y tal, bastante injusto. ¿Qué hacemos ahora? Soluciones y tal. Siempre digo, ¿no? Os lo digo aquí también.
Yo no puedo dar soluciones cerradas porque entonces estaría cayendo yo mismo en ese esquema, ese mismo esquema de dependencia que critico, de que la gente está acostumbrada a que piensen por ellos, etcétera. Yo no puedo dar una solución cerrada, pero sí puedo preparar documentos y materiales que sirvan a la gente que me escucha, a la gente que me sigue, para albergar un poquito más de esperanza, ver que sí que hay gente haciendo cosas, que hay buenas ideas y que hay, digamos, brotes verdes en nuestro ámbito de pensamiento, etcétera. Entonces, ¿dónde podéis encontrar estas cosas en las que yo trabajo? Guías y documentos y todo esto. En mi plataforma Entre Líneas. Cada semana encontrarás una guía práctica sobre cualquiera de estos temas que toco, tratándolo por extenso y de una manera, digamos, gráfica, fácil de digerir. Estamos todos muy ocupados hoy en día, ya lo sabemos, pero eso no es excusa para no seguir aprendiendo y entendiendo profundamente temas que nos interesan. Y ya digo, ahí vas a encontrar ejemplos reales, ideas que ya están en marcha y sobre todo pues un enfoque totalmente distinto, una serie de ideas y lecturas también, subo lecturas, guías de lectura, etcétera, que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Si queréis echarle un ojo, andrescarames.com, ¿vale? Suscribís y nada, paráis este momento, suscribís y volvéis al podcast. Venga, seguimos. Bien, vamos a hablar un poco de Tokio, ¿no? Que está muy relacionado con lo otro, en este caso por la cuestión de la cantidad de habitantes que hay dentro de esa denominación. Al final, la cuantificación de todo esto suele ser un hecho, digamos, burocrático. Oye, ¿cuánta gente vive aquí? ¿Las cuentan? ¿Hay registros? Sí, no, ¿de qué manera? Bueno, eso es un poco lo que limita. ¿Hasta dónde coge, no? ¿Hasta dónde abarca? Pues un poco lo que diga la administración. Si le interesa tener una ciudad gigantísima en sus registros, pues incluirán el área metropolitana más los municipios colindantes, bla, bla, bla. Y si no, pues dirán, no, esto se circunscribe solo a este pequeño fragmento, ¿no? Pasa lo mismo con Ciudad de México y con otros sitios gigantescos como este. Ciudad de México, que antes era México DF, Distrito Federal, y ahora creo que ya no se llama así, se llama Ciudad de México. O es al revés, era Ciudad de México y ahora se llama DF. Yo creo que debe ser al revés. Ahora es Ciudad de México, si no me equivoco. Bueno, no lo sé. Los escuchas mexicanos me lo aclararán. No he estado en México nunca. Bien. Tokio, en principio, es la ciudad más poblada del mundo. Entendiendo comprendiendo, digamos, su extensa conurbanización metropolitana, esos conjuntos metropolitanos que solemos ver en este tipo de despliegues urbanos, ¿no? Superando los 40 millones de habitantes, ¿vale? O sea, casi la población de España en una ciudad. Incluso la prefectura de Tokio por sí sola, la metrópolis de la capital, lo que es la capital concentrada, alberga cerca de 14 millones de personas en apenas unos 2.187 kilómetros cuadrados. Bien, esta primacía demográfica de Tokio es inseparable de su rol como centro del poder imperial y gubernamental en Japón. Japón, hay que tener cuidado con Japón porque vemos cosas muy impresionantes de Japón y es cierto, estéticamente tiene una tradición maravillosa, el control de la estética, la filosofía. Algunas de las filosofías que han manejado allí durante tiempo son bastante interesantes, métodos de construcción tradicionales, tiene una aproximación a la moral y al honor y todo esto que también es muy, muy interesante. Y vemos también digamos, el despliegue tecnológico, sobre todo posterior a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ha impresionado mucho a la gente, ¿no? La explosión esa, digamos, tecnológica de Japón, todos recordaremos lo que ocurrió allí, todas las marcas, el despliegue y tal. Bien, ¿qué pasa? Que es una sociedad que tiene unos cortes, digamos, jerárquicos, que al parecer están bastante enquistados en lo que es la sociedad aquella, en su mentalidad, ¿no? Digamos que no han... no ha habido un cambio sustancial, digamos, desde ese Japón imperial. A ver, sí ha habido cambios, pero ya me entendéis. Quiero decir que al parecer sigue bastante arraigada ahí esa idea, pues, de lo jerárquico, de que haya unos poderes establecidos que se heredan y que hay que doblar el lomo y que hay que decir que sí a todo y agradecer que te escupan un poco desde arriba. Si el escupitajo es el emperador, pues estás casi es tu día de suerte y tal. Es un poco estas cosas, ¿no? Así esa mentalidad servil que desde mi punto de vista corresponde a una suerte como de accidentes y tragedias históricas y que no hayan sido capaces todavía de doblegar un poco esa ideología a base de dar la matraca y de pensar y de escribir y de machacar a la gente y muchas veces, desgraciadamente, también a base de rebelarse y de desobedecer. Es una palabra muy interesante esta de desobedecer. Bien, pero decimos que hay esa mentalidad, ¿no? En Japón y que está bastante imbricado eso allí. Tokio es la sede del emperador de Japón y del gobierno japonés, concentrando el Palacio Imperial,
el parlamento, los ministerios y agencias centrales del Estado japonés. Claro, esa centralización política e institucional sirve, una vez más, como estamos hablando hoy, como motor fundamental del crecimiento urbano, ya no solo de estas últimas décadas, sino a lo largo de siglos, claro. La historia de Tokio ilustra, de manera como muy clara y vívida, el vínculo entre el poder estatal y la expansión urbana. Ya en el 17, la ciudad, entonces llamada Edo, se convirtió en la sede del shogunato Tokugawa, que unificó el país y estableció allí el gobierno militar en 1603. Aunque el emperador, al parecer, permaneció en Kioto, con un rol, digamos, simbólico administrativo, Edo pasó a ser, la actual Tokio, pasó a ser la capital efectiva del Japón feudal, atrayendo a la clase dirigente samurái, comerciantes, artesanos, para servir al régimen de Tokugawa. Claro, gracias a estas funciones administrativas, Edo, ahora Tokio, creció rápidamente. Hacia mediados del siglo XVIII ya contaba con más de 1 millón de habitantes, situándose entre las ciudades más pobladas del mundo por aquel entonces. Esa temprana megaciudad, porque ya es una megaciudad por aquel entonces, es increíble verlo de esta manera, se benefició de políticas deliberadas de concentración. Los shogunes obligaban a los señores feudales a residir en Edo por temporadas alternas, lo que garantizaba una especie de flujo permanente de población e inversiones hacia esa ciudad, etc. Esto me recuerda, voy a hacer un pequeño inciso, a una cosa parecida que pasa a Londres, que pasa con Londres, independientemente de que lo mencione luego o no. Históricamente, cuando yo, no sé por qué, el año pasado me dio por leer un poco sobre la historia de Inglaterra y de algunas de las zonas, digamos, más alejadas de la capital y de Londres en Inglaterra, ¿no? De los Midlands, Inglaterra, Reino Unido también, a veces algo de Gales, Wales y Cornualles y estas zonas, ¿no? Del suroeste británico. Bien, leyendo un poquito esa historia, uno se da cuenta de que muchas veces las gentes, incluso estando tan alejados de la capital, como en esas zonas, como Cornualles, por ejemplo, para realizar diversos trámites administrativos o para reclamar un abuso que pudiese tener, por ejemplo, el poder local de entonces, pues un lord de estos o un noble pues que abusaba de esa gente y que les cobraba tributos y tal, para reclamar algo que tuviese que ver con las tierras, con esto o con lo otro. Para empezar, una cosa que ocurre, y esto es sistemático en todo el oeste, de lo poquito que he estudiado y tal, yo no soy historiador, pero bueno, me gusta la historia, es que primero te obligan a hablar la lengua de la capital, la lengua del reino, del rey o de la reina, del reino en general, la lengua oficial, ¿no? Pasaba con Francia, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, cuando era un territorio donde se hablaban 7 u 8 lenguas, se hace oficial el francés y tú, para que te vaya bien o para que puedas reclamar algo o ir a hablar con la administración o ir a París a preguntar por algo, lo que sea, tú tienes que hablar francés. Aunque lo que estuvieses hablando a lo mejor fuese bretón, flamenco, vasco, da igual, tú tienes que hablar francés con la administración. Entonces tú cuando tienes hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a enseñar tu idioma, tu cultura, tu forma de hablar, etcétera? ¿O les vas a enseñar francés? Y si te ponen en la disquisición de tener que escoger si se escolarizan en tu lengua y en tu cultura o en la francesa, ¿qué vas a hacer? Tú deseas que a tu hijo le vaya bien, y si allí está el poder, allí está el dinero, allí está la manera más sencilla, la mejor vida para tus hijos, si ellos son capaces de medrar en un entorno como es el urbano parisino, les enseñarás francés, lógicamente, y así es como se unifica un país a través de la política y a través de la violencia, ¿no? Y digo violencia porque ese tipo de unificaciones y ese tipo de centralismo administrativo es por la fuerza, porque se cobran tributos por la fuerza y se te obliga a ti a tener que pedirle al gobierno, primero monárquico, luego revolucionario, luego napoleónico, luego da igual, es que no sé qué es peor, de verdad que no se sabe qué es peor, si el rey Sol o lo que viene o la guillotina o lo que viene después con el emperador y si Napoleón y los de después, o sea, da igual, el Estado es el Estado y ya está. Sencillamente le cambiaron la máscara y llevaron a cabo una especie de secularización de los símbolos que antes eran religioso-monárquicos y los convirtieron en una cuestión secular, pero siguen teniendo banderas, símbolos, himnos y tal, igual que los había antes con lo religioso y lo monárquico. Sencillamente ahora pues son unos espabilados ideólogos y antes pues había otros espabilados ideólogos que trabajaban para el rey. Pero poca diferencia, más allá quizás de un despliegue todavía mayor de violencia. Al margen de eso, que me voy por las ramas. Ya digo, esta gente, para reclamar un problema con unas tierras o lo que sea, tenían que viajar desde esos sitios hasta Londres
hospedarse allí, comerciar allí, comer allí, bla, bla, estar allí un tiempo para ir a dar unas cortes y preguntar y a ver si le hacían un tal. Al margen, habría una indefensión jurídica muy grande basada en el hecho de que muchas de esas gentes no podían competir con la cantidad de dinero que había en la capital y que tenía la gente de esa capital a la hora de, por ejemplo, pagarse unos buenos abogados para tramitar esas cosas. Por tanto, perdían muchas veces esos pleitos y perdían pues su capacidad de subsistir o perdían sus tierras o lo que fuese. No es ninguna coña. Pero al margen, una cosa que eso hace, esa centralización, es que la gente tenga que pasar por Londres. Entonces va allí, y come allí, y duerme allí, y comercia allí, conoce a alguien allí, y va a las cortes allí. Todo eso deja allí dinero, capital, talento, personas, un hijo, un no sé qué. Así es como se forman los tumores que son las grandes ciudades. Así es como se forma ese melanoma en la piel de la Tierra, que son las megaciudades. Así es como se forman, a través de una enfermedad vírica o bacteriológica, una proliferación bacteriológica, no porque los humanos seamos bacterias o malos para el mundo, no sé, yo no soy maltusiano ni tengo esa aproximación, no, pero es un virus psicológico, un virus mental, un virus ideológico que hace que el poder se concentre en pocas manos, en sitios muy concretos, ese poder central estatista, y hace que la gente prolifere a su alrededor. Ese es el problema de ese virus. Por eso se generan esas grandes ciudades y esos sitios, digamos, asquerosos y repudiables con acumulación de recursos y de poder. Ni más ni menos, es por eso. Bien, pues nada, quería comentar el caso ese de Londres y bueno, hice un pequeño excurso ahí por la Revolución Francesa también, pero ya me conocéis. Seguimos con Tokio. Con la restauración Meiji de 1868, el poder imperial se restauró y el emperador trasladó oficialmente ya su residencia de Kioto hasta Edo, ahora Tokio, y la renombró como Tokio, que al parecer es la capital del este, ¿no? Claro, a partir de entonces Tokio ya queda consagrada legalmente como capital de Japón. Empieza a concentrar la legitimidad imperial, el gobierno modernizador de Meiji, ya empieza a ser como un sitio que todo el mundo tiene como referencia a la hora de hacer todos estos trámites de los que os hablaba antes, o sea, es una cuestión de centralismo, ¿no? Claro, esta decisión marca el despliegue moderno de la ciudad. Ya en las décadas siguientes a 1868, a finales ya del 19, se abolieron los antiguos feudos, se instaura la prefectura de Tokio, se constituyen las primeras grandes infraestructuras, por ejemplo, el ferrocarril inicial de Japón, entre Tokio y Yokohama, que al parecer se inauguró en 1872, se planifica una ciudad acorde a su nueva centralidad, Tokio recibe la primera universidad imperial en el 1877, los ministerios clave, y todo esto hace que se convierta en una especie como de un nodo administrativo, educativo y económico de ese Japón industrializante, con tendencia industrial. Claro, luego nos llegan fantásticas noticias, ¿no? Como eso que leemos en algún momento, no sé dónde lo vi, luego nos llegan documentos fantásticos, como esos que nos comentan que ha habido unos investigadores que utilizando hongos en una placa correctamente alimentados han sido capaces de, entre comillas, preguntarle a esos hongos cuál sería la manera correcta y más eficiente de conectar esos puntos, etcétera, y entonces esos científicos copiaron esa distribución estratégica y eficiente de comunicación de los hongos para replicarlo en las líneas de metro y de tren en Tokio y bla bla. Bien, todo eso suena muy bien, es maravilloso y tal. Bien, son cosas técnicas estupendas y utilizar la naturaleza. Y a mí me encantan los hongos y los micelios, la manera de comunicarse y toda esta cosa. Eso es estupendo. Pero no olvidemos que muchas de estas cosas nacen del hecho de tener que mejorar, regular, corregir una especie como de injusticia primigenia que está ahí, que está basada en el uso, digamos, forzoso y en la implementación forzosa de estos puntos centrales. Y se hace a través, ya digo, de la violencia y de la agresión y del robo. Se hace de manera política. Un emperador, un político y tal, decide ponerlo en ese sitio. Y luego los demás ya sí, hay como alimañas, como pequeñas palomitas haciendo una investigación, a ver cómo podemos corregir un poco este tren para que se comunique un poquito mejor, para poner contento al emperador, a ver si ya los trenes van más eficientes de aquí para allá y a ver si van un poquito... Sí, pero lo que estás arreglando es la basura que se generó a partir de que esos sinvergüenzas, ladrones, hubiesen establecido ese punto central en ese sitio. Tú luego lo puedes arreglar, lo puedes mejorar. Líneas de ampliación de la M30 en Madrid, la ampliación del metro de no sé qué, vamos a crear una nueva línea de autobús, no sé.
lo que quieras, y seguro que la gente que va todos los días ahí sentirá que está guay y que su día ha mejorado porque ahora en vez de coger 2 autobuses, coge uno. Bien, pero recuerda que lo que estás haciendo no es dar una respuesta orgánica a unas necesidades que se generaron en las personas de una manera, digamos eso, natural o orgánica. No estás haciendo eso, no estás dando respuesta a eso. Lo que estás es corrigiendo la basura que tú mismo has generado a través de decisiones políticas que han hecho que esa gente se tenga que mover de esa manera, tenga que vivir en esos sitios o transportarse a esos otros sitios, etc. No es orgánico, es artificial, es falso y es violento, y tiene un origen violento. Luego podemos poner parches los que queramos. Por suerte somos muy resistentes, muy resilientes, ponemos soluciones a todo y sí, hay ingeniería y hay transportes y autobuses y tal, maravilloso. Somos capaces de revertir parte de eso y de conseguir convivir pese a toda esa violencia y ese expolio estatal. Pero eso no quiere decir que todo eso esté bien. ¡Ay, qué bien, qué bonito Tokio, qué bien está esto, qué limpito, qué tal! También están muy limpias las carreteras en Corea del Norte porque tienen allí a esclavos con escobas barriéndolas todo el día. No nos dejemos engañar. También están muy limpios los palacios de los jeques árabes que tienen a gente esclavizada haciendo determinados palacios o carreteras, etcétera, mientras ellos con los petrodólares tienen váteres de oro. O sea, no porque algo esté limpio o bien organizado tiene que ser necesariamente moral, no confundamos las cosas. Pues en este caso es lo mismo. Vienen noticias fantásticas de Tokio ha conseguido, bla, bla, y aquí hay una cosa maravillosa, una tecnología, y utilizan los hongos para ver el método de comunicación más efectivo. Genial. Pero sepamos cuál es el origen de todos estos sitios. ¿Vale? Que es el punto central de este episodio. Ver que las megaciudades no tienen un origen orgánico, que la gente quiera, yo quiero estar muy juntito aquí, yo quiero vivir 40 millones de personas aquí todos juntitos, en pisos de 9 metros cuadrados y en habitaciones y camas unos encima de los otros ahí apiñados. No, la gente no funciona por eso tiene un origen político. Cuanto antes lo entendamos, mejor. Bien, perdonad, otro traguito al café y seguimos. Bueno, pues este es un poco el origen, ¿no? Ya luego en la segunda mitad del 20, la concentración de poder político y económico en Tokio se reforzó durante el periodo de alto crecimiento de la posguerra, precisamente. Japón adopta un modelo fuertemente centralizado y Tokio, como esa especie de supercapital ya por entonces, atrae la mayor parte de esas fuerzas vivas, de esa inversión y de esa juventud y trabajadores, etcétera, del país. La población de la metrópoli pasó de 3,5 millones en el 45 a 11,6 millones en el 80, gracias a esa especie como que llaman de reconstrucción, pero que se pasa de construcción, digamos, y llama mucha más gente, ¿no? Esa especie como de inercia posinfecciosa que ocurre ahí. La ciudad, claro, concentra sedes de las grandes corporaciones, todas, por supuesto, como ya sabéis, las personas que hayáis escuchado este episodio más veces, todas coleguitas, amigas, potenciadas, privilegiadas a base de regulaciones, de deducciones fiscales o de matices fiscales ad hoc y de todo tipo de normativas y de regulaciones, de aranceles, de licencias, etcétera. Por eso adquieren esa categoría de corporaciones y de grandes empresas. Pues allí tienen las sedes, los bancos, el Banco de Japón y la Bolsa también están en Tokio, medios de comunicación nacionales, y bueno, en definitiva toda la burocracia estatal y todo el aparato estatal, retroalimentando así esa especie de primacía central, digamos, claro. A nadie se le escapa que si todo eso se forma allí, es una especie como de efecto de bola de nieve, ¿no? O como me gusta verlo a mí, una especie como de agujero negro de recursos que por su propia masa crítica no deja de atraer otros recursos, recursos tanto, digamos, monetarios, económicos, como recursos físicos, a nivel de incluso de materiales, etcétera. Se gasta allí todo el cemento, la madera y todas esas cosas. Y también de recursos, que aunque no me gusta verlo así como un recurso, pero también de recursos humanos, que dirían algunos, o sea, de personas, de talento, de gente que, estando en el pueblo y teniendo unos modos de vida que seguramente se hayan visto perjudicados por la presencia gubernamental y fiscal de estos sitios, hayan en esa ciudad la posibilidad de medrar o de tener una vida mejor que la que tuvieron sus padres, etcétera, y se van para allí. Lo cual es una trampa, es una tela de araña, es la rueda del hámster, tiene un origen, ya digo, como una especie como de virus ideológico, que se lo come todo, es un agujero negro. Bien, la ciudad no solo es el centro político de Japón, sino también el principal centro financiero y empresarial, como decimos, sobre todo relacionado con esto de las corporaciones y los recursos, como decimos. La ciudad además cuenta
con la red de trenes urbanos más extensa y más compleja del mundo. Hablábamos antes de los trenes, claro. Luego cuando ves un anime o unas películas de estas japonesas y tal, los trenes son preciosos y van por unos parajes preciosos y tal. Y estoy seguro de que Japón es precioso. No he estado allí nunca. Esto es un análisis, lógicamente, que tiene que ver con la historia y con lo leído. No es necesario estar allí para ver estos patrones, que esto se repite en todas las... Esto da igual, es que es Berlín, es Madrid, es Londres, da igual. O sea, es un ejemplo más. Cogemos esta ciudad china y esta ciudad japonesa por ser la más extensa y la más poblada del mundo. Pues esa es la única razón. Podríamos coger cualquiera. A Londres podríamos pegarle un palizón también, si quisiésemos. Y también, lógicamente, pues pionera en infraestructura de alta velocidad. El primer Shinkansen se partió de Tokio en 1964. ¿Qué pasa? Una vez más, ¡ay, Tokio, qué buenos son! Que son más guapos que el resto y son más ricos que el resto y son más inteligentes que el resto, y por eso tienen el primer tren de alta velocidad. Hay que estarles súper agradecidos por lo creativos e ingeniosos que son y tal. No, hombre, no. Es un privilegio, pasa por allí. ¿Por qué no se pone en una región mucho más pobre, que a lo mejor a la gente le beneficiaría más ir de esa región más pobre hacia esta otra para ver si rascan un poquito o ganan un poquito un poquito más de, pues eso, de riqueza, de prestancia y su zona prospera un poco, en lugar de toda esta acumulación que se produce aquí por razones políticas? ¿Por qué no se pone allí? No se pone allí, pues se pone en Tokio porque es para quien es y lo hace quien lo hace. Entonces hay esa prevalencia, digamos, clasista, privilegiada, y se le da prioridad a eso. Bueno, pues es lo que hay. Bien, en definitiva, la transformación de Edo en esa megalópolis llamada Tokio se explica por la centralización del poder imperial, por la centralización del poder gubernamental, y al ser la capital indiscutida, pues ha gozado eso de todo tipo de privilegios, de inversiones continuas, de inversiones que tienen que ver con el dinero expoliado también y robado a la población japonesa, y la hacen crecer pues hasta convertirse en la urbe gigante, pantagruélica, desproporcionada, que conocemos hoy en día, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña comparación así con otras megaciudades globales. Los casos de estos, de los que estamos hablando hoy, de Chongqing y de Tokio, pues reflejan un patrón general. Cuando una ciudad acumula funciones estatales de alto nivel, estatus administrativos privilegiados, burocracia, todo tipo de normativas, de regulaciones, de instituciones, de edificios gubernamentales, etcétera, tiende a convertirse en una especie de polo de atracción, un polo de desarrollo, dirán algunos, y a crecer más que los demás sitios. Entonces, a continuación vamos a mencionar algunos que se comparan brevemente con estas megaciudades, así en distintos continentes y tal, algunos ejemplos que tenemos por aquí anotados, destacando, ya digo, cómo el poder estatal y el poder administrativo contribuyen a la expansión tanto demográfica como territorial. Esto es muy interesante, lo de la demografía y la territorialidad, porque en muchos casos, territorialidad, no me salía. ¿Por qué? Porque en muchos casos, dependiendo de tipo de planificación, del tipo de planteamiento urbanístico, hay ciudades que crecen a lo alto. Tenemos los ejemplos pues de Nueva York, ¿no? Que pues, sobre todo en los distritos financieros, que hacen esos mamotretos ahí para arriba, rascacielos y tal. A veces tiene que ver con el turismo, por ejemplo en España en el caso de Benidorm, ¿no? Creo que es el sitio con más rascacielos de España, sin ninguna duda, y uno de los con más rascacielos de Europa, una cosa así. Bueno, no lo puedo buscar ahora, pero a lo mejor hasta es el sitio con más rascacielos de Europa, no sé, me suena algo así, por una cuestión puramente turística, ¿no? De hoteles gigantescos y tal. Y luego otras ciudades, por tener un crecimiento, digamos, históricamente un poco más dilatado, más sostenido en el tiempo, como Londres, por ejemplo, pues son ciudades que crecen más a lo ancho. Solo el distrito financiero, la City, presenta una serie de edificios gigantes allí, como el pirulí ese que le llaman la picha del diablo, le llaman allí en inglés y tal. Solo allí, el resto pues serían casas más de tipo bajo, que tienen que ver con la época, sobre todo en la época victoriana, ese sprawl, lo que llamarían los americanos el suburban sprawl, ¿no? Como esa especie de expansión suburbana en casas de tipo bajo, que antiguamente solía habitar una familia, quizás con el servicio. Miembros de mi familia formaron parte, no de la gente adinerada que tenía esas casas, sino de servicio en una de esas, en Londres, hace muchísimo tiempo, el siglo pasado. Y ya digo, antes vivía una sola familia, quizás con el servicio,
y hoy en día están totalmente fragmentadas en varios y de una de esas casas han hecho 4, si no 5 a veces y vive allí la gente hacinada, ¿no? Precisamente por este tipo de distorsiones horrendas y de privilegios que hacen que la gente se acumule en aquellos sitios, ¿no? Bien, vamos a mencionar un poquito algunos de estos sitios. Nueva York, por ejemplo. Aunque Nueva York no es la capital política de Estados Unidos, sí que fue brevemente capital federal a finales del 18 y siempre ha actuado como capital económica. Hay decisiones estatales estratégicas que impulsaron este ascenso. Por ejemplo, el canal del Erie, inaugurado en el 25, conecta al puerto de Nueva York con los grandes lagos y con las zonas interiores del país, lo que eso posiciona en parte su peso, digamos, comercial. Claro, este tipo de proyectos infraestructurales dan privilegios a determinados sitios frente a otros. Una cosa que hay que entender de esto, que poco se habla, es que no es necesariamente malo que se hagan estas obras en un sitio. El problema está en que cuando las haces en un sitio, con dinero robado en impuestos, cuando las haces en un sitio, estás no haciéndola en otro. Es tan difícil de entender esto. A mí no me parece mal que haya un tren en no sé dónde. Pero si ese tren se paga con impuestos que paga toda la gente de un país, por ejemplo, el sitio que todavía no tiene tren y que ha pagado parte de ese sitio se sentirá mal, como es lógico. ¿Por qué tengo yo que pagarle el tren a aquella gente de allá arriba? Pero es que no es una cuestión de egoísmo, de bueno, es que hay que compartir. No, no es compartir de nada. Mira Madrid y mira Extremadura. Mira Barcelona y mira Murcia. ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Pues es que hay clases aquí. Y lo que pasa es que hay política también, hay decisiones políticas. ¿Quién lleva la industria a determinados sitios? Oh, es que el textil en... ¿Quién puso allí el textil? ¿Quién da los privilegios? ¿Quién da las tierras? ¿Quién las recalifica? ¿Quién da las licencias? ¿Quién lleva los trenes? ¿Quién crea la industria a dedo en determinados sitios y en otros no? Cuando tú pones una industria en un sitio, estás dejando de ponerla en otro, sobre todo cuando el dinero con el cual estás construyendo esas cosas se lo has quitado a gente de otros sitios. Es como el panadero que tiene la furgoneta diésel, el panadero de reparto tiene la furgoneta diésel, no le dejan entrar en la ciudad porque contamina, al mismo tiempo que él con sus impuestos le está pagando la furgoneta eléctrica a su competencia para que sí pueda entrar en ese mismo sitio. Y dirá la gente, pues que pida él también una ayuda. Pedimos todos una ayuda, que nos den a todos un coche eléctrico, ¿y quién lo paga entonces? Si nos dan a todos una ayuda. Es que es una mentalidad totalmente infantil, la del pro-estatismo. La del estatismo y la de los impuestos es una mentalidad de niños, una mentalidad ridícula. Es una mentalidad que solo si uno está en la infancia intelectual puede ver como lógica. No tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que ese panadero esté pagando la renovación de la furgoneta menos contaminante a su competidor, dejándolo a él totalmente fuera del mercado? Y claro, luego tiene que cerrar. No, es que ganó el de la furgoneta eléctrica. No te joroba porque le subvencionaron la furgoneta, pero es que estamos de coña. Por un lado no le dejas entrar y por el otro lado le obligas a pagar lo de la competencia. Pues en este caso es lo mismo. ¿Qué hace el de Extremadura pagando el mismo... No tiene que pagar nada, ninguno, cero. Pero aún así, ¿qué hace pagando muchas veces el mismo bracket de impuestos, más o menos, que el de las personas que pueden contar a lo mejor con el AVE, con varios aeropuertos, con no sé qué? ¿Qué me estás contando? ¿Hay clases o no hay clases aquí? ¿Hay políticos o no hay políticos? ¿Hay decisiones políticas o no? ¿Las riquezas es porque sí? ¿Las mega riquezas, las mega ciudades, todo esto, surgen porque sí o surgen por decisiones políticas? A ver si empezamos a llamar a las cosas por su nombre. Bien, pues en esto es lo mismo. Se hace esta infraestructura de estas características en este sitio y se deja de hacer en otras. Eso se llama privilegio. Está hecho a propósito, por la fuerza, a través de confiscación, a través de expolio, a través de robo en forma de impuestos. Hay que entenderlo. Dice, no, es que ¿te parece mal que se haga allí un aeropuerto? No. Si lo hacen ellos, si lo pagan ellos, me parece estupendo. Oye, hazte tú ahí un puerto, hazte tú ahí lo que quieras. Pero claro, que el tío del pueblo que no tiene puerto le esté pagando el puerto al tío del pueblo que sí tiene puerto, no es normal. Eso es un privilegio, eso es una distorsión estatal. No es tan difícil de entender. Bien, pues nada. Además, Nueva York en concreto, estábamos hablando antes, alberga instituciones de alcance nacional, digamos, de alcance estatal de todos los Estados Unidos y también internacional. Sede de la ONU, mogollón, Reserva Federal de Nueva York, la Bolsa de Wall Street, todo el distrito financiero, toda la movida que hay allí, ¿no? Bien. Wall Street en general, o sea, toda la panoja está allí.
Claro, eso refleja una concentración de poder, en este caso financiero, pero político también, respaldada totalmente por las políticas estatales. Con unos 8 o 9 millones de habitantes, en el área metropolitana en general hay unos 20 millones. Nueva York lo que muestra, lo que ejemplifica, como la inversión pública, y esta cuestión de los puertos, de los canales, de los ferrocarriles y todo esto, y el estatus de centro administrativo, temprano, sobre todo, pues ahí es cuando se vendió todo el pescado, pueden forjar una mega urbe, incluso sin ser la capital nacional necesariamente. No siempre son capitales, muchas veces son grandes ciudades que tienen este otro tipo de tal. Pasa con Sao Paulo, pasa con todo esto. Bien, Ciudad de México, la capital mexicana, una de las más grandes megaciudades del mundo y las más emblemáticas por esa especie como de centralismo histórico, ¿no? Ciudad de México, el asiento del poder desde tiempos casi prehispánicos, ¿no? México, Tenochtitlán, pasa por colonia española, los virreinatos de la Nueva España y todo esto, ¿no? Bien, toda la vida siendo un centro tal y se lo pelea la gente, ¿no? Pues antes de los españoles, luego la independencia, luego tal, todo el poder allí concentrado. Crece, ¿no? Normal, ¿cómo no va a crecer? Normal que crezca, está allí toda la... Pero claro, crece porque la gente allí libremente decidió, vamos a hacer una ciudad aquí, comerciamos un poquito, nos gusta el clima aquí, estamos bien. No, hombre, no, está allí el centro político, llegan los españoles, centro político, llegan los otros, centro político, y está toda la política allí. ¿Por qué crecen las ciudades? ¿Por qué creéis que me enfrento tanto a las grandes ciudades? Porque si naciesen de manera orgánica no me importaría, porque tienen un origen político, estatal, violento y recaudatorio, confiscatorio, administrativo. Ese es el asco. Ese es el horrendo origen. Y esa es la razón, perdonadme, por la que se generan todas estas distorsiones y todos estos problemas que hay en las grandes ciudades. De pobreza, de homeless, de fenómenos yonkis, de gente tirada por la calle, de desigualdad, de gente apiñada en edificios, de que no se sabe qué hacer con la mierda, con la basura, de todo esto, de marginalidad, de perpetuación de situaciones digamos, de pobreza y de marginalidad y de dependencia de subsidios, etcétera. Todo eso se da solo en esos sitios, por una razón. Pues aquí lo estamos viendo. Bien, entonces, esta especie de continuidad que tiene políticamente las instituciones políticas de Nuevo México, hace que se concentre allí, pues desde muy temprano, la mayor parte de la burocracia en México. La inversión pública y la actividad económica del país en general, todos los grandes magnates y todo eso. Ya luego, después, durante el 20, las políticas de industrialización y de modernización pues favorecen de manera desproporcionadísima a la capital. Hasta los años 70, el Distrito Federal atrajo la mayoría de las fábricas, la administración pública en crecimiento, los servicios y convierten a la metrópolis dominante pues en la máxima primacía. De ahí no es difícil de entender, es que tienen todo, o sea, se lleva todo para allí, con decisiones políticas. De hecho, en aquella época, o sea, las grandes ciudades latinoamericanas en general, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, o sea, echad un vistazo, todo tiene ese origen político. Muestran patrones similares, concentran la toma de decisiones, concentran el aparato burocrático, concentran la inversión e inhiben el crecimiento de urbes regionales. Esta es la cuestión. En este caso, como hay una especie como de recaudación, de extracción de recursos que se produce de manera violenta, y se produce también de estos otros sitios que no se llevan nada, como vendríamos a decir, sí, en este caso sí que se les está quitando a esas regiones pobres para dárselas a estas regiones ricas, Buenos Aires, Lima y todo esto. Sí que ocurre bastante en ese caso, porque pagan impuestos en ambos sitios, pero en unos sitios gozan de beneficios infraestructurales que los otros sitios no tienen, ¿no? Y de lo que ocurre en las calles, y del el Teatro Colón, y el no sé qué, y no sé cuánto. Claro. Estupendo. Si hubiese una especie como de desigualdad parecida a esta, que no tuviese un origen político, sería interesante, habría que estudiarla, pero no necesariamente nos opondríamos. El problema de todo esto que estamos comentando es que todo esto tiene un origen violento y político, ¿vale? No me canso de repetirlo. Bien, hacia finales del 20, Ciudad de México supera los 20 millones de habitantes en lo que es la zona metropolitana, aglutinando a una cantidad sustancial de la población nacional de todo México. O sea, en 2020 creo que era entre el 7 y 8% de todo México vivía solo en la capital. Y en México no es un sitio que esté particularmente todo concentrado, pero es para que veáis el tamaño de semejante
capital. Bien, venga, paso a otra. El Cairo, en Egipto. También, si pensamos en el Cairo, ya vemos esas imágenes, ¿no?, ridículas, donde se ven ahí las dos pirámides, el desierto, un par de camellos, un guía turístico, le das la vuelta a la cámara y sale estas cosas que pasan en Egipto, ¿no? De tener... cuando pensamos en las ciudades en Egipto, a mí siempre me viene esta imagen de lo que ocurre allí con las pirámides de las que va todo el mundo a visitar, de verlas, las dos ahí gigantes, con la arenita, no sé qué tal, dar la vuelta y ver toda la ciudad gigantesca, o esta otra imagen que me gusta mucho también, que la podéis buscar por ahí por internet, donde se ven al fondo las pirámides, un poquito más cerca un cristal, y vemos como que estamos dentro de un restaurante y en el cristal pone Pizza Hut. O sea, son las pirámides en todo su esplendor vistas desde un Pizza Hut. Es una imagen interesantísima de lo que ocurre con la urbanidad en Egipto, y con esa especie de cercanía de repente que tiene el despliegue urbano alrededor de estas pirámides, ¿no? Bien, el Cairo es la mayor megaciudad de África junto con Lagos, y surge íntimamente ligado al rol de capital del Estado en distintas épocas, ¿no? Entre 16 y 20 millones de habitantes en lo que es el área metropolitana. El Cairo, una vez más, centro del poder estatal en Egipto, ya desde la Edad Media, desde la capital, lo que era la capital fatimí, desde el 969 después de Cristo hasta más o menos la actualidad. Los gobernantes egipcios, sultanes mamelucos, los virreyes, los virreyes otomanos, etcétera, y luego ya políticamente, con la política actualizada ya más occidental, presidentes de la República, concentran en el Cairo sedes gubernamentales, palacios, ministerios, instituciones religiosas, instituciones culturales, nacionales, etc. Esto de mencionar sedes gubernamentales, palacios, ministerios y todo esto no es baladí, porque alrededor de estas instituciones, y no me canso de decirlo, está la gente que trabaja. O sea, están los del servicio, está la gente que construye ese sitio, está la gente que limpia en esos palacios, está la gente... están los políticos que trabajan para estos políticos tope de gama. A esos políticos que trabajan para los políticos que están tope de gama, tienen a su vez sus casas y sus palacios, y tienen a gente de servicio allí trabajando. Y esa gente de servicio tiene que vivir en algún sitio. Y ese sitio donde tiene que vivir esa gente hay que construirlo también. Y habrá que ponerles restaurantes, y habrá que haber tiendas, tendrá que haber tiendas donde esa gente pudiera comprar cuando no estén trabajando allí para su propia comida. Bien, entonces... parece muy bonito, ¿no? Ay, mira, se creó un pequeño pueblito. Ay, mira, se creó una pequeña ciudad alrededor de ese palacio y de ese edificio del gobierno, de esa institución. Alrededor de ese palacio y de ese ministerio se creó un pequeño pueblito. Qué bonito. No, pueblito no. Qué bonito no. Esa gente está privilegiada. Esa gente tiene la capacidad violenta de extraer rentas a otras personas. Eso que se creó alrededor es, digamos, el mal menor que consigue desplegar el ser humano en un intento como de resistencia a resistirse a tener una vida totalmente, digamos, totalmente triste y desconectada. Pues claro, surgen cosas, y surge un pequeño comercio, y yo también quiero vivir bien, y mi casita y mi tal. Claro que surgen cosas maravillosas al final en las ciudades. Si mis mejores amigos viven en Madrid, y yo voy lo menos que puedo. Si puedo evitar desplazarme, ir a un sitio de estos, lo evito. Pero bueno, ahora porque me invitan a programas, y que si un podcast, una radio, un no sé qué, pues voy a Madrid con frecuencia. Aparte, allí tengo a muchos de mis mejores amigos. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar como con la venda para no ver cuál es el origen de todo esto, y que los privilegios que se producen en aquellos sitios son muy grandes, y que, insisto, tienen un origen político. Es que no me canso de repetirlo. Hay que verlo, hay que entenderlo. Bien. Entonces, el mismo caso. Para no extenderme, Sao Paulo, lo mismo. Es una megaciudad, más de 22 millones de personas. No es capital nacional, pero sí es una especie de centro económico-político regional. Brasil, como todos estos sitios, digamos, postcoloniales, pues tienen unas características regionales y de distribución, digamos, de capital y de todo esto interesantes, a veces alambicadas, extrañas, que tienen que ver con situaciones, digamos, interesantes, por decirlo de alguna manera, con lo que era el despliegue de las colonias, con el influjo de Portugal, bla, 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 bla. Está el tema por ejemplo, en Sao Paulo, el tema de la exportación del café hacia finales del 19, que se cultivaban una especie como de mega haciendas que había por allí cerca de Sao Paulo y tal. Bueno, es una zona como productora, tal, industria, pero sobre todo se llegó a ver Sao Paulo como una especie como de locomotora que tira del resto del país, ¿no? Como que se centró allí la industria y tal. Pero todo esto, una vez más, tiene
orígenes políticos, como muchas de las cosas estas que se generan en Brasil. Pensemos que Brasil, antes de haber sido, digamos, afectado por todo lo que tuvo que ver con las colonizaciones y tal, tenía una distribución territorial y poblacional totalmente distinta a la que tuvo después. Pero claro, después de haber hecho todo esto, ya una vez ya impregnados de esta especie de política asquerosa expansionista europea, claro, luego Brasil traslada la capital a Brasilia en el 60. Brasilia es una ciudad prácticamente inventada, se la sacan de la manga totalmente. Lo que vemos aquí es que Brasil tiene una especie como de facilidad para sacarse de la manga tanto elementos, digamos, industriales como urbanos, etcétera, hasta el punto incluso de crear ciudades administrativas por el hecho de que estén mejor situadas o que se pueda controlar mejor el país desde allí o no sé qué. Es decir, una vez más, decisiones políticas. Ay, ¿cuál es la historia de tu no sé qué? Nada, políticamente se crea un sitio, se ponen ahí un montón de casas, la gente empieza a ir para allí porque es más beneficioso, porque alguna moneda te caerá de allí de los poderosos y del gobierno y tal, y allí que nos vamos y a trabajar para allí, que nos contrata el gobierno, nos contrata la empresa que construye la casa para la que trabaja para el gobierno, nos contrata... Y así se generan estos sitios. Es una distorsión. Y tal. Bueno, y luego Lagos, Nigeria. Venga, no os doy la chapa porque es un poco el mismo caso. En este caso, Nigeria es una ciudad gigante. Por cierto, cuidado con Nigeria, es un país gigante. La población de Nigeria es gigantísima. Y está teniendo, no digo cuidado en el sentido de que sea peligroso ni nada, digo que hay que prestar atención, es un sitio interesante, tiene unas tasas de natalidad altísimas, creo que son como 7 veces más altas que en Europa, una barbaridad. Aquí que hay mucha gente aquí estamos, en Corea está teniendo 1.2 hijos, aquí en la zona europea nos estamos teniendo 1.4, o sea, ni siquiera estamos llegando a la tasa de reemplazo. Los inmigrantes, cuando llegan tal, sabemos todos que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen más hijos que los propios nativos, que en este caso los, digamos, blancos europeos. Y en el caso de África es curioso, en Nigeria tiene una tasa de reemplazo, la duplican o la triplican. En lugar de 2.1 creo que es la tasa de reemplazo, pues tiene que ser uno por cada padre, uno por el padre, uno por la madre, y uno extra y 0.1 por casos pues de muertes, ya sabemos, complicaciones que tengan que ver con el feto, con el parto, con la infancia o la natalidad o tal. Digo que aquí no sé si son, no recuerdo el dato, buscadlo por ahí, pero no sé si es de 6 o de 7, una barbaridad. O sea, en Nigeria están naciendo, todos los niños están naciendo allí en Nigeria. Bueno, es un caso que hay que estudiar, yo no lo conozco mucho. Pero también, esta prevalencia de Lagos, que es un sitio también pantagruélico, gigantesco, tiene que ver con la herencia del poder colonial y luego del establecimiento del gobierno federal, de los ministerios, de las embajadas, las empresas estatales y todo esto. O sea, a nadie se escapa. Pero bueno, no voy a ahondar más en eso. Entonces, hay una constante relación, ya lo hemos visto a lo largo de este episodio, entre el poder estatal y las megaciudades. Y uno de los temas más importantes aquí es el tema de la inversión en las infraestructuras clave, ¿vale? Ya lo he mencionado, lo menciono muy por encima. Redes ferroviarias y de transporte. En el 19 y en el 20, muchos países construyen sus primeras líneas férreas para conectar la capital con distintos sitios. Puertos estratégicos, regiones productivas. Ojo, las regiones no productivas, no sé para quién, porque ellos, si viven allí y están vivos, algo harán. Esas conexiones privilegiadas las generan de esa manera. También muchas veces, ojo, carreteras y vías para poder llegar mejor a los sitios para controlarlos. Vías para poder llevar allí más fácilmente al ejército por si alguna de esas regiones se rebela y se quiere secesionar. Poco se habla de esto, ¿eh? Hay algunas rutas, por ejemplo, en el sur de Inglaterra, cuyo origen está directamente ligado a la posibilidad de mandar a lo que llaman el taxman, allí, a los recaudadores de impuestos, desde la capital hasta esas zonas recónditas para que nadie quedase sin pagar los impuestos. Ay, mira, os hicimos una carretera. Por cierto, si os rebeláis, os mandamos los tanques en esta misma carretera. Ah, amigo, vale, muchas gracias por la carretera. Iré a Londres al teatro que me habéis puesto allí, subvencionado por el Estado. Iré de vez en cuando, a cambio de tener la amenaza permanente de que me mandes tanques desde no digo que los tanques no están en Londres, ¿no? Pero ya me entendéis que administrativamente, cuando hacen las infraestructuras, lo hacen en esta línea muchas veces también para tener controlado el país y poder llevar allí fácilmente armas, recaudadores y todo esto. Lo mismo ocurre con puertos, aduanas, aeropuertos, etc. Todo esto tiene un origen político. Aquí en España se nos debería caer la cara de vergüenza porque
muchas veces por intentar medirse la picha unos políticos con otros, a quien se han sacado de la manga a construir aeropuertos que nunca han llegado a tener ni un solo vuelo, que no han ido nada y tal. Todo eso con dinero robado a la gente que trabaja y que paga impuestos. Aeropuertos buscados por ahí, ya lo he mencionado alguna vez, aeropuertos que no han tenido ni un solo vuelo nunca se han utilizado. Se construye, se gastan una serie de decenas o cientos de millones para nada, para cositas políticas y cositas bonititas, como también como en Valencia, toda la payasada aquella que hay allí, de esos edificios blancos y el museo del no sé qué y todo eso. Aquí es un pozo de dinero y de impuestos, de dinero robado a la gente para la foto y para que vayan allí 4 turistas a hacerse la foto y pasar calor y quedarse ciegos con lo que refleja todo aquello blanco allí, el agua y tal. O sea, un esperpento, un pozo sin fondo de dinero y que además tiene pérdidas todos los años. Debería darles vergüenza a las personas a las que les pareció bien hacer ese tipo de cosas. Bien, y así con todo, ¿no? O sea, así de maravillosas suelen ser las inversiones de estos ladrones. Más elementos, concentración de instituciones financieras, lo decimos también, y económicas. No es casual. A ver, si está Wall Street allí, pues está Wall Street allí, no está en Idaho, no está en yo qué sé, en Kansas, en no sé qué, o sea, no, está allí en Nueva York y allí hay lo que hay mucha pasta allí y sabemos lo que ocurre en esos sitios. Bien, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, Frankfurt, la Reserva Federal en Estados Unidos, o sea, todas estas cosas alrededor de eso salen como hongos, inevitablemente, todo otro tipo de edificios, instituciones, gente que trabaja allí, bla, 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 bla. Bien, y luego la administración pública y el gasto gubernamental, todo el tipo de gasto público que está concentrado y focalizado en ciertos sitios, empresas públicas, todo lo que tiene que ver también con, sí, eso, empresas públicas, con contrataciones, con... Está cerca del poder para que te caiga un poquito de dinero, un contratito, contrátame esto, tal. Ojo, que pasa con todo el mundo, pasa también con los arquitectos. Hemos hablado algunas veces aquí también de Le Corbusier, como le encantaba estar cerca del poder y rascar un poquito de dinerito por ahí, de aquí y de allá. En Brasil también hizo algún edificio, y sí un poquito en España, es un poquito en Francia, que es un poquito en Alemania, un poquito aquí. Él no se casaba con nadie, aquí donde esté la pasta y sobre todo donde me den palmaditas en la espalda y me digan que soy el mejor y que he descubierto por fin la manera en la que quiere vivir la gente, como si fuera una hormiga de mierda. Lo he conseguido. Aquí está, aquí tenéis mi gran proyecto. Yo soy más inteligente que todo el mundo y creo que la gente debe vivir en este megabloque de edificios y tener todos una casa de esta manera y van a subir por aquí y bajar por allá y tener las tiendas en el 6.º piso. Muy bien, chaval, te has lucido. Genial, estupendo. Vete a ver qué tal funcionan los edificios de Le Corbusier ahora por ahí por el mundo y en qué quedó todo aquello. En fin, ideas centralistas, ideas de megalómanos, desde mi punto de vista, de psicópatas, de sinvergüenzas, además, de ladrones, de caraduras y de personas que se creen más inteligentes que los demás y que se creen, se arrogan la capacidad y el criterio y el deber moral de solucionar y de organizar la vida de los demás. Ese es el problema de esta gente, que se mete demasiado en la vida de los demás. Bien, entonces por sacar así algunas conclusiones y tal, empezamos hablando de Chongqing y de Tokio. Bien, estas dos ciudades ilustran cómo la concentración de poder estatal modela el paisaje urbano. Chongqing, promovida a un rango especial por el gobierno chino, muestra que la acción deliberada de los estados puede crear una megaciudad como esa. No nos hacemos una idea de lo grande que es ese sitio. Incluso un interior geográfico. Bueno, hablando de interiores geográficos, no hay más que mirar a Madrid. Es una total anomalía ahí en el medio de la nada. ¿Por qué? Porque se ha dicho que todo eso que hay alrededor, que si la piel de toro, quitando Portugal y tal, que es España y que hay que controlarlo desde allí y tal. Bien, que analiza la inversión y todo esto. Tokio, por su parte, también evidencia que cuando el poder político se centraliza durante largo tiempo y siglos y pam, desde un shogunato hasta el estado, el poder central y tal, pues la ciudad resultante se convierte en una bestialidad como lo que es Tokio. Hay unas imágenes que se ven desde el aire de Tokio, que, bueno, seguramente a estas alturas, cuando salga este episodio, que será el domingo, ya habré subido seguramente un vídeo corto a mis redes sociales, no sé si a lo mejor, no sé si en TikTok o en Instagram, normalmente en Instagram Reels, y en Shorts, en YouTube Shorts, donde hago una especie de analogía entre lo que se ve de Tokio y una especie de erupción, una especie de proliferación bacteriana descontrolada en la piel, una especie de erupción cutánea
una proliferación bacteriana o fúngica descontrolada en la piel de la Tierra. Ya digo, no con un enfoque maltusiano de que quiera que la gente muera y que no haya mucha gente y que somos demasiados. No lo veo por ahí, lo veo como que esa concentración en esos sitios, esa manera de desplegar la vida, tiene que ver con un virus mental, psicológico, ideológico, que pasa por el estatismo y el centralismo. Y este es el patrón global con el tema de las grandes ciudades. O sea, todo esto establece los corazones administrativos y económicos de estos sitios y allí surge el núcleo urbano que atrae población, capital, influencia y todo ello de manera desproporcionada y digamos, drenando y secando a todo lo que rodea aquello. ¿Cuál es la solución a muchas de estas cosas? Descentralización, por supuesto, desobediencia, evasión fiscal a más no poder, dejar de pedir políticas estatales, enfrentarse al poder de los estados, ver con buenos ojos la secesión política y comunitaria, individual incluso, quien quiera, porque normalmente la gente vive en comunidad y con todo lo que tiene que ver con familias, barrios, pueblos y todo tipo de asociaciones, etcétera, pero siempre de carácter, digamos, voluntario y digamos, eso, moral comunitario, a poder ser de libre asociación. Pero enfrentarse a este tipo de cosas. Pero sobre todo descentralización y capacidad de secesión y luego desobediencia total de todo tipo, de carácter, digamos, fiscal, de carácter de modos de vida, de incumplir cosas cuyo cumplimiento sería inmoral. Es decir, dejar de tener gallinas porque te vayan a obligar a registrarse no sé qué, resignarte a comer tal cosa porque te han dicho que la otra va a estar prohibida, o sea, todas esas cosas, lógicamente hay que ofrecer resistencia. Claro que hay que ofrecer resistencia, y con valentía. Solo ofreciendo resistencia y hablando de ello y criticándolo cuando haya que criticarlo y trabajando en esa línea, solo así se prospera y se mejora. Más allá de eso, no tal. Pero lo que hay que tener, desde mi punto de vista, es ideas claras. Lo que tenemos es que tener todo esto que hemos mencionado hoy claro. Una vez tenemos esto claro, probablemente, casi por infusión, lo van a tener claro otras personas que van a estar a nuestro alrededor. Porque inevitablemente se lo vamos a contar a nuestro hermano, a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestra tía, a nuestro tal. Y esas cosas, si están bien explicadas, normalmente calan. Y la gente no solo las aprende y las entiende, sino que abre los ojos y aprende incluso a explicárselo a otras personas. Eso es lo bonito. Yo considero, ya sabéis que he trabajado como profesor una serie de años, que cuando explicas algo muy muy bien y la gente lo entiende muy muy bien, ellos mismos inmediatamente pasan a poder ser profesores de esa cosa en concreto si lo han entendido profundamente. Solo entendemos algo, solo sabemos que hemos entendido algo cuando somos capaces de explicarlo. Esta es la cuestión. Si yo hago bien mi trabajo y consigo que a través de un episodio como este, por ejemplo, se entienda este concepto y esta problemática y el análisis de cuál es el origen de estos sitios y de estas digamos, proliferaciones urbanísticas desproporcionadas, este tipo de elemento, si está bien explicado y por tanto bien entendido, por la otra parte, yo me pongo solo parte de la responsabilidad, lógicamente, no solo faltaría, no soy tan arrogante de creer que todo depende de mí, que la gente lo entienda, ¿no? La gente tiene que poner un esfuerzo también. Entonces esa gente será capaz de explicarlo también. Y eso calará en otra gente. Y eso llegará a más personas. Y cuantas más personas haya que, entre comillas, piensen de esta manera o que lo entiendan de esta manera, no es cuestión de pensar, no es cuestión de hacer proselitismo, ni de captar a nadie, ni de que sea... No, es cuestión de que haya gente que lo entienda de esta manera. Y siendo así, reclamarán, o bien de manera política, o bien de manera social, o bien de manera personal, reclamarán, pedirán, querrán más de esto y menos de lo otro. Es la única manera que se me ocurre. Y como esta última disertación me ha quedado bastante redonda, vamos a pasar ya, como siempre, a nuestros agasajos culturales. Bien, la cita de hoy va a ser de Thomas Jefferson. Yo creo que ya he dicho alguna cita de Thomas Jefferson, pero bueno, a veces la verdad es que decía cosas bastante interesantes, entonces hay que tomar nota. Bien, la he traducido al español así un poco a la caída, pero bueno, la cita es de la carta a Benjamin Rush del 23 de septiembre de 1800. Thomas Jefferson dice: considero que las grandes ciudades son pestilentes para la moral, la salud
y las libertades del hombre. Es cierto que fomentan algunas de las artes elegantes. Sin embargo, las artes útiles pueden prosperar en otros lugares y yo preferiría menos perfección en las otras con más salud, virtud y libertad. Wow, ahí queda, ¿eh? ¿Queréis que la lea otra vez? No, le podéis dar un poco para atrás si la queréis escuchar otra vez. Que a veces soy muy pesado repitiendo las cosas, pero es que como me gustan mucho, pues me apetece leer. No, ¿qué narices? La voy a volver a leer. No le deis para atrás, la volvemos a leer. Hay que disfrutarla, hay que saborearla. Considero que las grandes ciudades son pestilentes para la moral, la salud y las libertades del hombre. Es cierto que fomentan algunas de las artes elegantes. Sin embargo, las artes útiles pueden prosperar en otros lugares y yo preferiría menos perfección en las otras con más virtud, salud y libertad. Ya está. Ahí está. Bien. En cuanto a la recomendación musical, vamos a recomendar una canción que se llama In the Name of the Father, de President, en nombre del Padre, ¿no? In the Name of the Father. President se escribe todo con mayúsculas. Es para diferenciarlo de otros grupos que también se llaman President y tal. Bueno, si lo buscáis en YouTube o en Spotify y tal, ponedlo con mayúsculas. No sé si el motor de búsqueda será capaz de discernirlas, pero en todo caso President es con mayúsculas. Esto es un grupo que ha salido aparentemente de la nada, que ha dropeado este tema. Un tema muy potente, muy interesante, muy bien producido, con una línea en el estribillo, una línea de voz, cuando dice... Oh, Father, I can't hear you yet. Oh, Padre, no soy capaz de escucharte todavía. Tiene una aproximación totalmente religiosa, ¿no? Como podéis ver por el título de la canción y por la letra. Utilizan ahí esa cruz patriarcal, ortodoxa, si no me equivoco, en su despliegue estético. Utilizan la cruz y tal. Pero el tema está muy interesante. Es un estilo así un poco Sleep Token. No sé si la gente no sé si estaréis al tanto de qué grupo es Sleep Token. A mucha gente le gusta, a mi pareja le encanta Sleep Token. Tiene mucho éxito, es un grupo de Londres, británico, como de metal, rock, metal cantado, así como toques gent a veces, pero también toques melódicos. Bueno, es un poco difícil de describir. Ya sabéis que todo el tema de los géneros, en lo que es el rock, el heavy, el metal y los subgéneros del metal y del metalcore y del todo esto, es muy difícil mantenerse al día en muchísimos géneros, y eso que yo he formado parte de eso muchísimo tiempo. Pero ya digo, Sleep Token, que sí que es un grupo bastante mainstream, muy famoso. Esto es un poco en esa línea, pero desde mi punto de vista, en algunas cosas incluso como un poco más refinado. El videoclip es bastante potente. No es que Sleep Token no sea refinado, que tiene una estética muy refinada, las máscaras y los atuendos y los directos, y nada, no es como para compararlos sin nada. Digo que va un poco en esa línea. El videoclip es bastante llamativo, muy misterioso también, con la utilización de máscaras. Y bueno, hay gente que está criticándolo ya porque, bueno, un Sleep Token más, Sleep Token.2, o esto es una Industry Plant, Industry Plant se refiere a una planta de la industria, se refieren como a que la industria musical, de manera manufacturada y premeditada, ha plantado esta banda así y tal. ¿Por qué lo dicen? Porque es que en 2 días tenían 500.000 de visitas. Salieron de la nada, el canal salió de la nada, y el tema tiene ya en Spotify, no sé si 600.000 escuchas o algo así. Perdón, mogollón de seguidores. El videoclip en YouTube también, en 2 días o un día y medio tenía como 420 y pico mil visitas. A mí me lo pasó René, estuve hablando ya con él del grupo, no sé qué, papá. Es como que explotó muy de golpe, es como que se viralizó de una manera, digamos, sospechosamente explosiva. Entonces la gente empezó a sospechar de dónde salieron, estos están apadrinados y tal. Independientemente de que estén apadrinados o no, independientemente de que pues ya lo de siempre, ¿no? Independientemente de las cosas buenas o malas que haya hecho, yo qué sé, Jimi Hendrix, o que haya hecho Leonard Cohen o tal. Si una canción es buena, es buena. Vamos a escuchar la canción, vamos a ver la letra, vamos a darnos cuenta de qué tal está producida, los instrumentos, las armonías, si la disfrutamos. Y en este caso, esta canción, pues ya digo, tiene una producción muy buena, unas líneas de voz muy interesantes, hay momentos machacones con las guitarras y el breakdown que están bastante guay y también muy bien producidas. Y nada, es un tema que está potente y que hay que agregarlo a nuestra lista de reproducción de Entender el Mundo. Que, por cierto, hay una lista de reproducción en Spotify de Entender el Mundo con todos los temas. A veces se queda un poco desactualizada, la actualizo cada 3 semanas, una cosa así, pero tiene ahí todos los temas que hemos ido recomendando desde el principio, que es una cosa bonita, que mola.
y los encontráis ahí. Suelo dejar el enlace en la descripción, o sea que si queréis el enlace lo buscáis ahí en la descripción y listo. Pues ahí os queda, ¿vale? In the Name of the Father de President. Pues nada, espero que la disfrutéis. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. No os olvidéis que si queréis profundizar más en estos temas, todos estos temas que tocamos aquí en el podcast, y que estoy seguro de que si habéis llegado hasta este punto y me estáis escuchando todavía, os interesan, y si queréis profundizar en el pensamiento crítico en general y ver, digamos, la sociedad, al ser humano, la antropología, la psicología, la filosofía, con otros ojos, con un enfoque, digamos, un poquito más radical, no dudéis en uniros a Entre Líneas, que es una plataforma donde comparto documentos exclusivos, guías filosóficas, lecturas comentadas de los libros que más me han marcado y que más me han enseñado, y de los cuales saco muchas de las formas de argumentar que utilizo para mis vídeos y textos, etc. Y también deciros que muy prontito, ahora a finales de mes, nada, en unos días, para cuando salga este episodio, en unos días vamos a cerrar la plataforma, la gente que trabaja conmigo y yo, más que nada para centrarnos en la gente que ya está dentro, dejar las aperturas y las nuevas altas y todo esto a un lado y centrarnos en subir las cositas y trabajar en los documentos y todo esto, ¿vale? Digo que cerraré, si queréis entrad ahora, porque luego no sé durante cuánto tiempo estará cerrado, se cierra de manera indefinida. Si queréis entrad ahora. Y sabéis que os podéis dar de baja también, siempre cuando queráis y tal, por si queréis probar o lo que sea. Pero bueno, no vais a querer daros de baja seguramente. No está viendo... no está huyendo la gente, no se está yendo la peña. Pues nada, que si queréis que entréis ahí, ¿vale? Tenéis toda esta información en andrescarames.com. Echadle un ojo. Información no, entráis en andrescarames.com, ya veis cómo es por dentro la plataforma, vais abajo y os suscribís y entráis y ya está. Bueno, espero que hayáis disfrutado este episodio y como siempre os animo a suscribiros, no os olvidéis suscribiros, por supuesto, a dejar vuestros comentarios y a compartir el programa con las personas con quienes penséis que pueden encontrarlo interesante. Vale, muchas gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.